teórico, todo el teórico, el práctico, saquen una hoja, o mejor dicho, ya les habilito la tarea para el parcial práctico de absorción-destilación, a menos que tengas preguntas. ¿Hoy no era el parcial? No, no era. Hoy no es el parcial. No, no es el parcial. Bueno, preguntas. Profe, yo no me conecté ayer, tuve un problema con internet porque estoy acá en Chubut. Está No el sé si... video ya, ¿eh? Video de Maquetiel ya estaba. ¿Cómo? Perdón, no escuché. Sí, El sí, sí, video sí, de porque... Maquetiel de ayer ya está. Sí, sí, pero quería consultar si habían hablado algo de los ejercicios de absorción. No sé, no tengo la más remota idea. Hola Héctor, sí, yo pregunté acerca del número 4, cuál sería el razonamiento, digamos, para hacerlo, que es dado el número de etapas, poder obtener las otras variables, pero no están dando los grados de libertad para resolverlo, faltaría un dato. ¿Cómo que falta un dato? ¿Cómo que falta un dato? Según lo que pudimos hablar ayer, teníamos que consultarlos con usted. ¿Ustedes creen que yo no lo conozco en ingeniero Cervetti y no nos vemos? Bueno, eso también es cierto, pero nos vemos todos los días, ya hablamos. Por supuesto, ¿cómo que? A ver. Profe. Ustedes porque son ansiosos, ¿está bien? A ver si abro el ejercicio 4. Me olvidé de abrirlo. Métodos gráficos, ejercicios de absorción. Están viendo la guía. Creo que el ejercicio 4 dice: para recuperar parcialmente la acetona contenida en una mezcla aire-acetona, se absorbe agua en una columna de laboratorio de 3 platos teóricos, una columnita, 3 platos teóricos. Como llegué a que sean 3 platos teóricos, hay varias formas de hacerlo, probablemente sea de relleno, y ya vamos a ver más adelante que con este relleno, y decir 1 metro de altura, es altamente probable que sea de 3 platos teóricos. El flujo de entrada de la mezcla de la columna es 1500 litros por minuto, su composición en la entrada es del 7,5% en volumen de acetona. Para el intervalo de concentraciones correspondiente a esta operación, se puede suponer que se cumple la ley de Henry. Calcular la concentración del gas a la salida y el flujo de agua. A ver. Lo planteé en estos términos. Aparentemente, en los ejercicios del parcial, se daba frecuentemente una situación de información en exceso. ¿Está bien? A ver. En este ejercicio, el ejercicio 1, me daba que el aceite de absorción tiene un peso molecular de 180, una viscosidad de 2 centipoise, y las soluciones de aceite siguen la ley de Raoult. La verdad es que tenga un peso molecular de 180, o eso no estoy tan seguro, pero que la viscosidad sea 2 centipoise. ¿Está bien? Creo que no lo usaron en ningún lado. ¿Está bien? Eso significa que di una información en exceso. ¿Está bien? La gran pregunta es si puede haber información en defecto. ¿Está bien? Esto es dar menos datos del análisis de grado de libertad. Y como en alguna época de mi vida me cansé de que ustedes hagan ejercicio de que cierro los ojos. Macaño me dio A, B, C, entonces, o encuentro cómo debe ser A, B, C, pero me dio 3, o
o en el parcial, no hay información suficiente. Entonces la respuesta del parcial hubiera sido, perfecto, ingeniero, este ejercicio es muy simple de resolver. No tiene información suficiente. ¿Cómo es un resultado? Sí. O sea, clásico ejemplo de parcial, y la respuesta hubiera sido, da 1.500 litros de agua, da 2.000 litros de agua, o no tengo información suficiente para calcular cuántos litros de agua hay. La respuesta hubiera sido, no tengo información suficiente. Eso conduce a que ustedes están a esta altura diciendo, esta no la entiendo ya ni medio, lo cual es cierto también, que es, tengo que tener, o sea, usted, ingeniero, imagínate, lo que me está diciendo es que tengo que tener la suficiente presencia de ánimo como para decirle que este ejercicio no tiene solución. Sí, claro, sí, vamos a ser colega. La falta de información provoca que una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser verdad. ¿Sí? Sabia máxima de decir Arthur Conan Doyle. Acá, el primer objetivo de este ejercicio es decir, bueno, a ver, me está faltando algo que puedo especificar. ¿Sí? Esta situación que no es nueva, porque se dio en otras materias de nuestras vidas, quizás en el cuatrimestre pasado, conduce a un efecto colateral que yo debo plantearlo de raíz. Claro, en nuestro afán de responder, porque también aparentemente en algún momento pueden haberles dicho, no sé quién, que un ingeniero debe dar una respuesta, lo que no puede hacer es no dar una respuesta. ¿Sí? He visto también que bajo este principio que yo establezco, me ponen cualquier cosa, me inventan un número. Bueno, había que estar seguros de que no había información suficiente. ¿Está bien? Hay que estar seguros. O sea que usted puede ser tan... No, no voy a adjetivar acá. Pero... Y no abra micrófono para adjetivarme, por favor, porque vamos, queda grabado. Esto no está siendo grabado. Bien. Estábamos discutiendo el ejercicio 4 de absorción y mi planteamiento inicial es que hay que estar seguros de un análisis de grado de libertad, ver bien si realmente tengo toda la información, porque si no, una respuesta válida es, con estas premisas, con estos requerimientos que tengo, este ejercicio no tiene solución, o tener infinitas soluciones, lo cual es no tener solución. ¿Sí? Lo cual se contrapone contra el principio que pueden haberles dicho de que un ingeniero, sobre todo químico de la región del Córdoba, tiene que dar una solución. ¿Sí? Pero en ese afán de tener que dar solución y llegar a la etapa de tener que especificar, no me inventen cualquier número. O sea, también lo he visto en este afán de que ustedes no encuentran el dato que en realidad sí estaba, ¿está bien? Y entonces me dicen, bueno, no, sí, voy a hacer una relación de 2, una relación R' sobre G' de 2. Esperen, o sea, si llegan a poner semejante cosa, tienen que justificármelo muy bien. Tienen que agregar, o sea, decir, tienen que hacer, o por lo menos para llegar a esa etapa, por favor, no me lo escriban solo pelado, porque me voy a reír para anular todo el punto. No descarto que se dé, ¿está bien? Porque forma parte de esta materia también, sobre todo porque son muy pavos los ejercicios, o sea, de estas 4 cosas hay que hacer estas 4 cosas, no hay otra. La regla, el método para desarrollo o resolución de esto es una regla, una receta, un heurístico, si le quiero poner nombre raro. Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. No tiene mucha...
Pero si ustedes encuentran y se convencen que está faltando, tienen que justificármelo. Esto es, sobre todo en un parcial integrador, que ustedes tendrían cierta oportunidad de escribir, y me lo escriben con Word, me lo escriben en Matcat, y me ponen el texto. A ver, sería, lo hago acá y después vemos cómo lo dejamos en Matcat. Las premisas del ejercicio, o sea, tomen nota, en el aula era muy gracioso. Cuando yo decía esto, era un susurro así, shh, donde todo el mundo agachaba la cabeza y se ponía a escribir textualmente lo que yo decía. Como ahora no los veo, y sospecho que creen que está siendo grabado, no están tomando nota, así que voy a dictar con tranquilidad de conciencia, que es lo que yo escribiría. Las premisas o pautas del ejercicio indican como especificación, y no se repitan, es porque estoy llenando el tiempo, que me está especificando el flujo de gas, uno de los dos flujos, el flujo de gas, me está especificando la composición de la entrada, ¿está bien? Me está ocultando, ¿está bien? Y debo hacer una suposición razonable en el ejercicio, que si voy a absorber con agua, ¿está bien? Voy a absorber con agua, el agua entra pura, ¿está bien? Porque usted no me especifica si ya viene con alguna concentración de cetona, entonces yo puedo suponer razonablemente que me está dando un tercer dato, que es la composición del agua de la entrada que entra puro sin acetona. Porque, ingeniero, esa es una situación normal en este tipo de operaciones. Punto. Pero yo necesito, y me está dando además el número de etapas, ¿está bien? Pero yo necesito saber, o sea, pero necesito saber, si voy a operar con alguna razón, algún porcentaje del cociente LS sobre GS mínimo, ¿está bien? O me está especificando el número de etapas. Como usted especifica el número de etapas, estoy seguro, ingeniero, no, eso no es. Como usted especifica el método de ser por tanteo. Pero aunque sea por tanteo, me está faltando una especificación de salida. Porque como dijeron en integración 3 o en operaciones 2, del balance de masa de la columna de absorción, yo necesitaba conocer la entrada. ¿Conozco la entrada? Sí, tengo las dos composiciones de entrada. ¿Está bien? La del gas que entra, la del agua que entra. Y necesito una especificación de salida que normalmente, es una especificación de salida, la que usted quiera, pero necesito una especificación de salida. Un valor de requerimiento, una composición del agua a la salida, una composición del gas a la salida, ¿está bien? Y necesitaría un porcentaje de la relación LS sobre GS mismo, ¿está bien? Todo indica que acá no me da ninguna composición de salida. Lo vuelvo a leer, ingeniero, para estar seguro. No, eso no me lo escribe, ¿está bien? ¿Qué me da de salida? Recupero parcialmente la acetona contenida en una mezcla que se absorbe en agua. Este parcialmente, si me hubiera dicho, recupero el 30% de la acetona, esto es un requerimiento de recuperación. Tengo el dato, ¿está bien? Pero no me dice eso, me dice que es de 3 platos. El flujo de entrada de mezcla me da el caudal, me da la composición. ¿Está bien? El intervalo de concentraciones correspondiente a operación, concentración de equilibrio, por eso me está dando las condiciones de equilibrio, me dice que usa la ley de Henry. En el cálculo, porque a veces los ejercicios, o sea, los datos están en el cálculo, me dice la concentración del gas a la salida, o el flujo de agua. Sí, no me está dando el tercer dato de requerimiento o concentraciones de alguna corriente a la salida. Este ejercicio está subespecificado. No lo podemos resolver, ingeniero, hasta que usted no nos haga una especificación adicional. O sea,
a menos, ¿está bien? Que, no, a menos nada. ¿Me está faltando una especificación? Sí. Que, perdón, estaba dictando, que, dos puntos. Podría ser, porque no puedo poner el debería, podría ser una de las concentraciones de salida o un requerimiento de separación, ¿está bien? O nada más. Porque el caudal de líquido, ¿está bien? Ah, eso era. La otra alternativa adicional es que, punto, corto del dictado. Cuando hice ese análisis, yo leí que me da el caudal de 1500 litros por minuto, lo cual me hace acordar a que no siempre tenía que dar el caudal de entrada. ¿Está bien? Como que yo no tenía que dar el caudal de entrada, no, porque voy a dar el caudal de entrada. Esa situación de no dar el caudal de entrada tenía un nombre: trabajar con una base. Y no me digan, abran todos los videos porque quiero ver la cara. No puede haber alguna cara de ustedes diciendo, no puede haber una cara de ustedes diciendo, ¿qué es eso de trabajar con una base? ¿Tienen que trabajar con una base? ¿Cómo? Sí, una base. Esto significaba que tenían que trabajar diciendo que entraba 1 kilomol hora, 10 kilomol hora, 100 kilomol hora, 1000 kilomol hora, 1.000.000 de kilomol, lo que ustedes quieran, tradicionalmente con 1, ¿está bien? Pero podrían entrar con 2, o sea, si se dice entonces que yo voy a hacer todo el cálculo con respecto al caudal de entrada, o sea, que significa que mi cálculo de torre va a ser por unidad de caudal de entrada. ¿Está bien? Por eso que ponemos por 1. ¿Está bien? Porque yo tenía que fijar un caudal y si tenía que fijar el caudal, ese es uno de los pocos valores que sí podía adoptarlo razonablemente, ¿está bien? Diciendo que vale 100 que 100 lo que quieran, ¿está bien? Porque voy a trabajar con una base, o sea, voy a producir 200, o sea, voy a hacer una recuperación del 80% de la acetona por cada 100 moles que entren de líquido. Y mi caudal de gas será de 4,5 litros por minuto por cada 100 moles de líquido que entra, ¿está bien? O de gas que entra. O sea, el único que podíamos admitir que no me diera como dato es un caudal de entrada. Si es suficiente con un caudal de entrada, como información, como grado de libertad, entonces yo puedo trabajar con una base y usted, ingeniero, se lo tiene que comer. Porque entonces está bien calculado porque me han trabajado con una base. Pero las composiciones, o sea, pero acá, de este texto que yo le escribí por MatCat, ¿está bien? Y no me lo escriban por chat, porque si es por chat, yo le voy a responder lo que ustedes ya saben que he respondido a lo largo de estos años, que es, ingeniero, tome la decisión, pero no me lo presenté por chat porque yo no le voy a dar la decisión por chat en medio de un parcial. ¿Está bien? La decisión la tiene que tomar usted. Entonces, usted tiene que escribirme esto en MatCat, que ya me olvidé lo que era y va a tener que reescuchar esta grabación, si la sumo, de que tiene, o sea, la especificación que me falta es una de composición o requerimiento de pureza o requerimiento de recolección, de recuperación. ¿Está bien? Ese es un número que no puede ser 1. Entonces me lo tiene que especificar. ¿Eh? Profe, Entonces, sí. una duda. Justo hablaba del caudal de entrada, que es el dato que podemos proporcionar nosotros, digamos. En este Creo ejercicio que es está el caso. dado. En este ejercicio es Sí, dado. sí. Pero Claro, yo podría hablo no serlo. del. ¿Sí? Claro, sería En como el destilación es muy ejercicio común, ¿eh? 5. Sí. Claro, en ese caso, si nos pide un valor, por ejemplo, no sé, un caudal de agua, que dependería de ese valor, nosotros tendríamos que hacer la aclaración, ¿no? De que elegimos un caudal.
Y puede variar el La flujo de aclaración agua. tiene que tener esta forma. 2 puntos. ¿Está bien? Texto de marcado. ¿Está bien? Dado que el ejercicio no especifica un caudal de entrada, se va a tomar como base 100 kilomoles hora. Entonces abajo escriben F 2 puntos igual a 100. ¿Sí? Voy a tener que hacerlo con marcar, ya voy a abrir marcar. Y siguen. Lo que no es bueno es que ustedes me pongan F 2 puntos igual a 100 y al lado kilomoles hora, por la unidad que no ponemos, y no me aclaren en un campo texto de MATCAD que esa es la adopción de una base. ¿Está bien? Porque voy a ser incoherente. Yo no soy adivino, y ustedes me van a retrocar inmediatamente. Y nosotros tampoco, ingenieros, somos adivinos de que le falta. Sí, sí, claro. Es que si no tendríamos que consultar a una espiritista que con una bola de cristal nos diga a este ejercicio le falta un dato, a este ejercicio le falta un dato, porque los espíritus me dicen que le falta un dato. No, no es para tanto. Es importante, y fuera de broma, el que esta situación se entienda, porque el enunciado tal como está es clásica de un jefe que puedan tener en el laboratorio que sea químico, no ingeniero químico. ¿Está bien? Como el jefe es químico, le dijo, ahí tienen esa columna de vidrio de 3 platos, que a mí alguien me dijo que era de 3 platos teóricos. Calculame purificame esta corriente. Y es mi jefe. Hay jefe que le puedo preguntar, pero si le pregunto mucho diciendo, ¿y usted qué quiere? ¿Está bien que yo haga magia? No, no, o sea, yo le puedo decir, jefe químico, que yo puedo separarle con esto y un caudal razonable, un 90% de la acetona que entra, o yo puedo dejarle, y tengo que preguntarle un poco más a mi jefe, decir, a ver, ¿pero usted para qué quiere purificar esta corriente de acetona gaseosa? Era así, te puedo decir. Y porque me está matando a la gente acá dentro del laboratorio. La está poniendo groggy. Porque, aunque la acetona tiene un saborcito tan rico, bueno, un olor, sabor no, un olor rico, dulzón, ¿está bien? Pero no es como para estar todo el día con acetona, ¿está bien? Y ya no es el quita esmalte tampoco, así que no lo usen de quita esmalte de uña, ¿está bien? Entonces ustedes tienen que decir, eso es porque huele feo en el laboratorio, porque está todo esto a la atmósfera. Sí, porque no tiene campana, porque tiene que poner campana. Sí, bueno, pero después pongo la campana, le va a decir el jefe, y los vecinos se quejan. Por el olorcito. Bueno, sí, pero son 2 escenarios distintos, jefe. O sea, dígame, si este es porque quiere ventilar adentro o quiere ventilar afuera. Quiero ventilar adentro. Listo. Problema resuelto. Te deje que yo se lo arreglo. Bueno, yo ya comprometí mi palabra. Hice el escenario. Yo soy el jefe químico. ¿Está bien? Ustedes son mis empleados. No, son mis alumnos. Pero no importa. Ustedes son así. Quiero, porque estoy venteando acetona, ¿está bien? Al laboratorio. Y yo le digo, ¿quiere hacer eso? ¿Ustedes me pueden resolver este problemita que tengo? ¿Cómo lo buscarían? O sea, para encajarlo en nuestro sistema de operaciones 2, ¿qué necesitarían? Abro la discusión. Me callo. ¿Por qué digo, yo se lo resuelvo? Eso dijeron ustedes, ¿no? Eso me dijeron ustedes a mí, que soy el jefe. Yo se lo resuelvo. Todo lo que tienen hasta el momento es estas condiciones que se las puso el jefe, de decir, recupero parcialmente la acetona contenida en la mezcla de aire acetona, porque es la que está saliendo del balón,
Le puse una columna de laboratorio de 3 platos teóricos, ¿está bien? Aparentemente está haciendo una buena ebullición porque sale 1500 litros por minuto, ¿está bien? No es tanto, porque 1500 litros por minuto no es tanto en moles, porque está a 20 grados y una atmósfera, y yo sé que lo que está venteando es lo que está saliendo del balón y entrando en la columna de absorción, es al 7,5 en volumen de acetona, ¿sí? Cosa que podría haber salido de una destilación batch de un equilibrio líquido-vapor, ¿no? ¿Por qué me podría encargar del tema? O sea, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Una concentración. ¿Y entonces de dónde la saco? Y puedo ir a un paper y ver, no sé, qué grado de concentración de cetona podría ser aceptable, digamos. Se me ocurre esa. Bien, ¿dónde buscaría el paper? Eh, no sé, podría haber un hoja de seguridad, también puede ser. La hoja de seguridad de acetona. A ver. ¿Qué uso? Google. Para esto. Puse Mozilla. Busqué en Google hoja de seguridad de acetona, me trae Sigma Aldrich, peligroso, no se va, provoca irritación, somnolencia y vértigo, pero yo dije que iba a quedar medio groggy, ¿está bien? No lo tomen. Química Universal de Chile, Calroth, la ficha de seguridad del grupo Idamar. ¿Cuál quieren que entre? Y Química Delta de México. ¿Quién es eso? Mercapinturas.es. Español. No, a ver. No en vano Sigma Aldrich paga una fortuna, pero es Sigma Aldrich, ¿está bien? Me da el número CAS. ¿Qué es el número CAS? CAS number. ¿Qué es el número CAS? El 67641. ¿El número que identifica un compuesto? El DNI, como el documento del compuesto. Se llama Chemical Abstract Service. En realidad, las siglas CAS, CAS, es el Chemical Abstract Service. Sucedió en alguna época de la química que es fundamentalmente del siglo pasado, ya, ¿está bien? Aunque también puedo buscar. El Chemical Abstract Service. ¿Está bien? El sitio oficial del Química, y vamos a Wikipedia. Wikipedia, qué bueno, me encanta Wikipedia, sobre todo para estas cosas que no es. ¿Está bien? Es una división de la American Chemical Society, ¿está bien? Y en un hermoso edificio, ¿está bien? La más importante del mundo, ¿está bien? Que originariamente se habían dado cuenta que la nomenclatura, fundamentalmente la química orgánica, ¿está bien? Tiene un par de compuestos y alguna discusión con respecto a cómo se llama, porque entre el nombre general, el nombre comercial, el nombre del vendedor y el nombre de la IUPAC, había 2 millones de nombres. Entonces, el Chemical Abstract Service lo que hizo fue tener una estructura de nombres, de todo eso lo dice ahí, ¿está bien? Tiene una estructura de nombres de sustancias orgánicas en base a esas cifras, y lo que hacía ese servicio de las
del ACDS, la American Chemical Society, era agrupar todos los papers que se publicaban sobre una sustancia, ponía sustancia acetona, 64-67-2. Y empezaba el listado de todos los papers que se habían publicado desde 1800 sobre esta sustancia. Por cualquier motivo, por cualquiera, síntesis, reacción, lo que fuera. Este. Claro, si lo poníamos bajo el nombre acetona, lo que pasa es que a veces un acetona es muy obvio, porque es acetona, ¿está bien? Que ni siquiera es el nombre IUPAC, ¿está bien? Pero, cuando la molécula es recontra compleja, como no sabían qué nombre darle, dijeron, vamos a poner este número, vamos a clasificar nosotros la sustancia, y con este número vamos a identificar a esta sustancia, y le vamos a poner todos los papers habidos y por haber. La Biblioteca de Ciencias Químicas tiene todavía la suscripción en papel hasta el 2000, más o menos. Ya después del 2000 ya Internet ya hizo innecesario esto. Pero uno iba, eran 2 paredes enteras de libro que se publicaba por año, ¿está bien? ¿Querías saber algo sobre acetona? Ibas al Chemical Asset Service, abrías, buscabas con su nomenclatura, y sacabas todos los papers que tenían la sustancia. Extremadamente útil. Pero lo que le quedó de todo eso, porque ahora está internet para buscar, es el número CAS. ¿Está bien? Que, como decían, es la huella digital, sí. Es un número único que identifica cada sustancia, sí. Pero que está dada por el Chemical Abstract Service. ¿Está bien? Por eso es CAS. Acetona. ¿Cuánto cuesta la acetona? Peso molecular, número de referencia, 1 litro. $300 el litro. Tan loco, una sustancia controlada. Y la hoja de especificación, la SCD, porque la descripción, información de seguridad, acá está la información de seguridad, afecta al sistema nervioso central, etcétera, etcétera, documentación, certificado de origen, y también vieron, y todos los documentos están acá, la ficha técnica, y entonces la ficha técnica, el núcleo de la información de seguridad es esta, pero no me dice la dosis letal 50, porque no debe tener dosis letal 50. Esta es la especificación, y creo que la SDS, especificación del producto, esta es la especificación del producto. Y los datos de la ficha de datos de seguridad en español. De Sigma Aldrich. Hay que llamar a estos números. Miren que no sé si están viendo la ficha, es la del Hospital Posadas. ¿Está bien? Elementos de la etiqueta, palabra, etiquetado, otros peligros. No contiene que ser bioacumulativo tóxico, etcétera, etcétera. Componente. Primeros auxilios, lucha contra incendios, medida de vertido, llame al ingeniero, componentes, parámetros de control de exposición, componentes con valores límites ambientales de exposición profesional, en agua dulce, sedimento, controles de exposición. Hay que protegerse los ojos, la piel, propiedades físicas, conductividad de tensión superficial, reacciona con un montón. Toxicidad aguda. Dosis letal 50 oral. Ay, matan a las ratas hembras con 5,8 miligramos por kilogramo por especie. Y con 76 miligramos por litro de exposición en rata, es una concentración letal 50 en aire. ¿Está bien? No tiene la de somnolencia e inconsciencia. Fichas de datos. Carcinogenicidad, información adicional, toxicidad ecológica, toxicidad para peces, para alga, persistencia, bioacumulación, transporte, embalaje, la legislación nacional y la legislación europea. Listo. De toda esa información, ¿algo me sirvió? Esa fue la ficha de seguridad.
Muy completa. Muy completa estaba. ¿Sirve algo? Ingeniero, me perdí. No sé lo que estaba diciendo usted. O sea, en el parcial, ¿necesito buscar esto? Y si ustedes lo hacen por internet, o sea, probablemente en los parciales, bueno, ¿cómo vamos a tener tiempo? Pero eso significa que nos podemos copiar por internet. Miren, si a esta altura se copian con esto, la decisión va a ser de ustedes, ¿no? Pero, volviendo al caso que nos atendía. Están en un laboratorio, su jefe, que es químico, le dijo que huele mal, ¿está bien? Se cree que ustedes y los otros becarios que están haciendo la pasantía de química analítica aplicada están medio, etcétera, etcétera, porque es acetona y huelen acetona, ¿está bien? Entonces dice, pongan una torre de lavado. Sí, todo lo que yo sé, cuánto sale de gas, porque puse un caudalímetro, y por un equilibrio líquido-vapor sé que el equilibrio que sale es ese. Pero todo me indica que como ejercicio, me falta un dato, una concentración. ¿Está bien? Y las dos concentraciones que yo puedo tener son o la concentración del agua de salida, ¿está bien? O la concentración de la acetona en el gas que sale. ¿Está bien? Y ustedes me aseguraron a mi jefe químico que como ustedes son ingenieros químicos de la UTN Regional Córdoba, saben cómo calcular esto. Bueno, calcúlemelo. Sigo sin entender, ingeniero, ¿qué quiere? Que me especifiquen o la concentración del agua a la salida, o una cantidad de recuperación de acetona, o la concentración de acetona en el gas de salida. No tenía muchas alternativas. Del análisis de grado de libertad de la torre de absorción, yo necesito uno de esos tres. Me dicen, porque no quieren abrir micrófono, que buscaría por ley cuánto se permite de acetona en el aire. Sí, eso es lo primero. Esto es, la ley de higiene y seguridad da los umbrales de concentración de contaminantes en aire, ¿está bien? Para una exposición de 8 horas. ¿Está bien? La ley lo expresa en forma de concentración, y suponiendo que uno lo inhala durante 8 horas, que es el tiempo de una jornada laboral normal. ¿Está bien? En realidad me da una concentración en aire de laboratorio, porque es la concentración de aire laboral, y me lo da la ley de higiene y seguridad. ¿Está bien? Tengo que hacer una suposición adicional, complicada, y es que el venteo del gas de esta columna de absorción, que es el resto de la acetona que sale, ¿está bien? Como máximo tendría que ser esa concentración, porque es un escenario del peor escenario. O sea, yo estoy seguro de que si sale menos que la concentración máxima permitida en ambiente laboral por 8 horas, venteando esto durante 8 horas, yo nunca voy a alcanzar en el laboratorio esta concentración máxima, porque implicaría que al salir el gas de la columna de absorción de relleno, ¿está bien? Que tiene 3 platos teóricos. Al salir el gas, me estaría postulando, ingeniero, que hay una zona del ambiente que tiene una concentración más alta que esta de salida, lo cual violaría la segunda ley de la termodinámica, porque significaría que de lo menos concentrado se me fue a lo más concentrado. ¿Se entiende? O sea que ha sufrido un proceso de concentración, lo cual viola, aparte del segundo principio, el principio de conservación de transferencia de masa, que era que la masa se transportaba
desde las mayores concentraciones a las menores concentraciones. O sea que si ustedes postulan que hay un sitio del laboratorio que tiene más concentración que lo que sale de la columna de absorción, en realidad el flujo de acetona va al revés. ¿Se entiende? Como toda realidad, y sin violar el segundo nivel de termodinámica, no siempre es así. Un ejemplo clásico es si ustedes dejan abierta una hornalla de cocina que tiene gas envasado. ¿Está bien? Resulta ser que si es gas envasado, ¿está bien? Por diferencia de densidades, también hay migración. Entonces, como este gas tiene un peso molecular, un propano, butano y algún pentano, tiene un peso molecular más alto que el del nitrógeno-oxígeno, tiene tendencia a acumularse abajo. ¿Está bien? Es cierto, no violo tanto este principio porque en realidad lo que sale está altamente concentrado. O sea, justamente va de las mayores concentraciones a menores concentraciones. Pero en la habitación no está todo uniforme, no tiene una concentración uniforme. Se acumula abajo. Mientras que si esto es gas natural con metano-etano, por ser liviano, se va a acumular arriba de la habitación. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Sí, siempre ha sido de la mayor concentración a menor concentración, porque ustedes abrieron la hornalla. La concentración de gas es pura, pero es alta, es muy alta frente al oxígeno y el nitrógeno. O sea que migra desde la alta concentración a la baja concentración. Pero no se distribuye uniformemente en la habitación, y para que el más pesado que se acumula abajo migre por diferencia de concentraciones, hasta que llegue al equilibrio de concentración uniforme, la velocidad de transferencia de masa es muy lenta. A menos que ustedes pongan un ventilador y agiten todo, ¿no? Este principio tan simple es el motivo por el cual estoy seguro, porque ustedes son estudiantes de Ingeniería Química de la Tecnológica, Córdoba, que se aseguraron de que ustedes, para estos artefactos de gas, tienen una rejilla de ventilación abajo y una rejilla de ventilación arriba en la pared. ¿Por qué creen que la ponen abajo y la ponen arriba? Por este simple fenómeno. Se acumula abajo, se acumula arriba. ¿Sí? Entonces yo necesito que salga al exterior por migración. Entonces, ¿en qué estaba? En que puedo hacer una suposición razonable de que si la concentración de salida de la acetona es como máximo la concentración máxima permitida por la Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo para exposición laboral en 8 horas, ¿está bien? Yo estoy razonablemente seguro de que no voy a superar este umbral en 8 horas y el ambiente laboral va a ser admisible, admisible para que esta columna de absorción cumpla su objetivo y venteen adentro. ¿Está bien? Muy bien. Pero, no. Usted, ingeniero, está muy equivocado. Yo esto lo voy a poner bajo campana. Ah, bajo campana lo voy a poner. Me solucionó la vida, ingeniero. Voy a ponerlo bajo campana. Bien, peor. Y si me lo ponen en campana, ¿es lo mismo? La respuesta es no. Porque la concentración en el ambiente laboral está bastante clara. Pero la campana tiene un pequeño adminículo que se llama campana extractora, que hay un motor extractor. Y lo que ventea no está en ambiente laboral, está en medio ambiente. Lo cual significa que el problema ya no es de ambiente laboral, sino es un problema medioambiental. Y entramos, por consiguiente, en la 24051, la ley 24051, la ley de residuos peligrosos. ¿Sí? Que tiene un pequeño problema. Sus límites no son de concentración. Hay un indicador de calidad de aire, pero la verdad es que no hay una concentración de acetona permitida en aire que no sea laboral.
¿Está bien? Lo que hay es una tasa de emisión. ¿Qué dijo? Que lo que hay es una tasa de emisión. ¿Y qué es una tasa de emisión, ingeniero? Una tasa de emisión. No se escribe con Z, no son estas tasas. ¿Está bien? Es tasa con S, tasa de emisión. Un mexicano diría una rata de emisión. Así están los libros mexicanos traducidos, ¿eh? Una rata de emisión. Lo he visto con mis propios ojos y dije, oh, esto es mexicano. Ambos dos serían la traducción en inglés de rate, R-A-T-E, rate. Pero ustedes son expertos en rate. Hasta tal punto son expertos. ¿Nunca escucharon hablar de la palabra rate? R-A-T-E. Porque se escribe R-A-T-E, los mexicanos lo traducen rata. No lo traducen como rate. ¿Está bien? Le ponen rata. La rata de emisión. Que en inglés, porque está muy cerca, pero ya aquí, en inglés es rate. Los españoles lo traducen como tasa de emisión. Entonces yo veo el libro y dije, ah, pusieron tasa de emisión. Estos son españoles. Muy bien. Los argentinos no decimos ninguna de las dos cosas. Los argentinos Decimos llamamos rango. velocidad. Velocidad, la traducción de rate. Velocidad. Es una velocidad de emisión. O sea, y rate, el símbolo R de velocidad de reacción. ¿Por qué creen que se llama velocidad de reacción R? Por rate. ¿Está bien? Todo porque no quisimos poner B corta, porque la B corta, aunque se lo traduce como velocidad, también podría ser la velocidad lineal, longitud por unidad de tiempo. Y no, no es rango, es rate. Voy a poner aquí para todos, en vez de todos, rate. Rate. ¿Eh? No, no es rango, es rate. Es tasa de emisión, no es rango de emisión. Es tasa de emisión, es velocidad de emisión. Y se mide como velocidad, como lo que es un caudal volumétrico. Pero un caudal másico. Un caudal másico. Se lo mide en miligramos por segundo. Si ustedes tienen dudas, todo lo que tenía que haber hecho es haber visto en la tabla cuál es la unidad. Y la unidad estaba en miligramos por segundo. Un caudal másico. ¿Y por qué no lo llamó caudal másico? Pues porque lo llamó velocidad de emisión. Tasa de emisión. ¿Sí? Entonces, el problema está acá en que la especificación está en caudal másico como valor máximo. ¿Está bien? Entonces, la especificación ya, caudal másico de ese componente, ¿no? Caudal másico de ese componente. O sea, la tasa máxima de emisión dirá, son 10 miligramos por segundo de emisión de cetona. ¿Está bien? ¿Yo me lo puedo calcular? Sí. Sí. No veo... A ver. ¿En qué consiste el problema? Ya me perdí. Estamos hablando del ejercicio 4, creo, de absorción. ¿Y qué estábamos hablando? Que yo tenía como datos. Un caudal de entrada, caudal volumétrico de entrada, tengo la concentración que me decía el 7,5% en volumen. Las concentraciones en volúmenes eran fracciones molares, o sea que me está dando la fracción molar de acetona a la entrada. ¿Cómo simbolizaban esto? ¿El 1 arriba, el 2 abajo? ¿O el 1 arriba, el 2 abajo? Esto es la nomenclatura que ustedes quieran. ¿Está bien?
¿Cuál usaron en el teórico? ¿El 1 arriba y el 2 abajo? ¿O dónde arrancaba? Abra micrófono. ¿Qué ponían arriba? X0 e I1 y abajo IN más 1, o sea, I1, O sea que esta es la IN1. etapa 1 y esta es la etapa N. Exacto. Por eso, entonces ustedes estaban usando esa nomenclatura. ¿Tiene importancia? No, no tiene importancia porque es una nomenclatura. Puede arrancar al revés, puede arrancar al revés. Los balances son iguales, ¿está bien? Podría haberlos confundido poniéndolos al revés para que ustedes lleguen a la conclusión natural de que en realidad es una convención, ¿está bien? Y ya estaba. O sea que esta viene de la etapa más n, esta es la n más 1 porque viene de la etapa siguiente, ¿está bien? Esta tiene que ser, entonces, la 1, entra líquido L0, ¿está bien? Va a salir Ln, yo no tengo L0, yo tengo solamente X0, que es igual a 0, tengo esto, que me es 1500 litros minuto, tengo esta que es 0,075 fracción molar, ¿está bien? Y después de haber hecho este análisis, ustedes llegaron a la sabia conclusión, me dicen que n es igual a 3, ¿está bien? Pero el n igual a 3, que me dice muchas cosas, me dice que voy a tener que resolver por tanteo, no me queda otra, ¿está bien? Me está faltando una especificación, ¿está bien? Me está faltando una especificación, porque esta, la que me reemplaza, era alguna de estas variantes, que era, o me daba L, ¿está bien? O me daba el porcentaje del LS sobre GS mínimo. ¿Está bien? O sea, una de estas tres tenía que dar. ¿Está bien? Bien. Acá optaron por darme la especificación que tengo 3 platos porque es la columna que tengo. ¿Está bien? Necesito uno de estos 3 datos. ¿Está bien? Necesito. O I1 o XN o un requerimiento de recuperación. ¿Bien? Yo necesito alguno de estos 3 datos. El enunciado del ejercicio decía, mi jefe, un químico que está en el laboratorio, me dice que tiene este hermoso balón que ventea a razón de 1500 litros por minuto, ¿está bien? De una mezcla de acetona que por equilibrio líquido-vapor, o sea que lo que usted me está diciendo, ingeniero, es que usted tiene un baloncito, que tiene un batch, que acá lo está calentando, entonces sale, entonces le va a poner una torre, ¿está bien? Que es de relleno de 3 platos, ¿está bien? Que para eso usted va a llenar con agua, que va a caer acá, y esto que está saliendo del gas lo está venteando. Y eso, aparentemente, si iba a al laboratorio, a la atmósfera del laboratorio, mi primera opción es tomar la ley de higiene y seguridad y ver cuál es la concentración máxima admisible, en ambiente laboral para una exposición de 8 horas, ¿está bien? Y entonces me va a fijar este valor de I por concentración, suponiendo que si yo saco un gas que tiene esta concentración como máximo, en ningún momento en el ambiente del laboratorio voy a lograr una concentración mayor que esta, que implica que no es admisible en un ambiente laboral. Pero si está bajo campana, entonces la campana extractora
¿está bien? Que tiene un motorcito, ¿está bien? De las varias opciones. Bueno. Ya se me ocurrió otro ejercicio, pero no lo voy a decir porque es un ejercicio para parcial. Entonces, ustedes ventean, ¿está bien? Pero para ventear, lo que está indicado por la ley es que la tasa de emisión máxima es de, lo que ustedes quieran, pongamos 1 miligramo de acetona por segundo. ¿Está bien? Esa información de tasa de emisión, que es un caudal másico, es el caudal másico de la acetona, el caudal másico del componente, ¿está bien? ¿Es información suficiente para especificar la concentración? Vamos a votar, vamos a ser democráticos. Levanten la mano aquellos que digan que sí. Y, no voy a poner otro porque estoy grabando. Ustedes tenían, como siempre, dos alternativas. Todos aquellos que me dicen que sí, les voy a preguntar cómo. Y los que me dicen que no, les voy a decir que no están cumpliendo el sabio precepto de darme una respuesta. ¿Eh? O sea que por la afirmativa, por la negativa, estamos en el ojo. ¿Es información suficiente haber dado el caudal másico de un componente en esa corriente de emisión? No sé. Lo mejor es que en esta consulta ustedes me pueden preguntar, si esto sucede en un parcial, ya es tarde. ¿Se podrá? A ver, me voy a guiar por la intuición. ¿Les da la sensación de que sí o que no? Porque si les da la sensación de que no, yo voy a buscar argumentos para que no. Si les da la sensación de que sí, voy a buscar argumentos para que sí. ¿Está bien? Lamentablemente uno encara estos problemas con esa forma, o sea, con un preconcepto. ¿Está mal o está bien? No, no está ni bien ni mal. Forma parte de nuestra naturaleza humana. A todos los escenarios nosotros nos enfrentamos con un pensamiento original, o sea, un pensamiento inicial, que es un preconcepto, una posición tomada que va a impregnar todo el resultado, es inevitable. Forma parte de nosotros. ¿Sí? No está ni bien ni mal. De mis profundos conocimientos de integración 3, me da la impresión de que sí. ¿Está bien? Porque con mis profundos conocimientos de absorción, por lo menos en esta hipótesis simplificadora, no para integración 3, pero con esta hipótesis simplificadora, también quizás para integración 3, había un LS, que se suponía que el LS, bueno, el GS, hay un LS también, pero el que me interesa es el GS. ¿Está bien? Hay un GS, ¿está bien? Que no cambia con la absorción. ¿Está bien? Eso significa que si yo pudiera calcular GS, este GS lo tendría. Y ese GS yo lo podría llevar a masa. Y es la masa de aire. ¿Está bien? Es el caudal másico del aire. Y si yo tengo el caudal másico de la acetona en esta corriente, tendría los dos caudales másicos de los dos componentes de esta corriente. Si yo tengo los dos caudales másicos, yo debo tener el caudal másico total, que es la suma de los dos caudales. Y si yo tengo el caudal másico total, como la suma de los dos caudales, puedo tener el porcentaje en masa.
Y si tengo el porcentaje en masa, necesito los pesos moleculares. ¿Tengo los pesos moleculares? Sí, uno es aire, peso molecular promedio del aire, el otro es acetona, obviamente que lo tengo, así que seguro que lo puedo llevar a molar y por consiguiente sacar la composición molar. ¿Se entendió? Acá el núcleo de la cuestión fue suponer que el GS lo tengo, o sea, yo tengo el caudal másico de el solvente gaseoso. ¿Sí? La otra pregunta es, ¿lo tengo? Sí, lo tenía desde el momento en que yo tenía un caudal y una concentración. Si tengo un caudal y una concentración, la concentración del soluto que se va a transferir, tengo la concentración solvente. Si tengo la concentración solvente, ese caudal lo tengo. De paso, dicho de paso, lo tenía que calcular de todas formas, ¿no? O sea, tenía que llevar QB a molar. Bueno, molar. Tengo que tomar una decisión. ¿Este ejercicio lo voy a resolver en masa o en moles? ¿Cómo? Sí, ¿lo van a resolver en masa o en moles? No lo entendí. Sí, ¿lo van a resolver en masa o en moles? ¿Que se puede hacer de las dos formas? Claro, son balances de masa. Pero el balance de masa no es igual al balance molar. ¿Decir balance molar es lo mismo que decir balance másico? No voy a hablar hasta que alguien me diga el micrófono y me diga que sí o que no. ¿Balance molar es igual que el balance másico? No, porque lo que se conserva es la masa, no los moles. ¿Alguien a favor que me argumente? Porque mi respuesta es que sí, es lo mismo. Es lo mismo acá porque no hay reacción química. ¿No? En esta múltiple personalidad que puede tener alguna persona, que realmente es increíble que cambie tan rápido que responda al público, porque yo respondo al público, yo cambio de un minuto al otro, en alguna otra de mis personalidades le puedo decir, ni loco, es todo molar, más vale que es molar, porque es reacción química. ¿Sí? Pero mientras no haya reacción química, es lo mismo. Y como estas operaciones de transferencia de masa, hasta que digamos lo contrario, ¿está bien? Que podemos decir lo contrario, va a llegar una etapa en esta materia, vamos a decir lo contrario, pero sería una partecita que vamos a decir lo contrario, se puede hacer en masa o en moles tranquilamente porque no hay reacción química. Entonces sí se conservan los moles, sí se conservan las masas. ¿Sí? O sea, para operaciones 2 es lo mismo. Para IRQ, aquel que me diga que es lo mismo, es que no entendió ni medio lo que era IRQ. ¿Sí? O sea, entonces ustedes tienen que responder de acuerdo a la cara del jefe, sí, por supuesto. Por eso era químico, no ingeniero químico. O sea, un ingeniero químico sabe que en el contexto le puede decir que es lo mismo, que no es lo mismo. Para este caso particular, para operación unitaria 2, masa o moles, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Tengo que convertir de una en otra. Sí, siempre tengo que convertir de una en otra. O sea, pero convertir de una en otra, a ver, una cosa es convertir el valor de una corriente de una unidad de composición a la otra, o sea, de mole a masa, o de masa a mole, para una corriente, sí, que eso se hace todo. Pero el balance, ¿está bien? Se puede hacer en moles o en masa. Es exactamente lo mismo. Con una cuestión, con una precaución, ¿no? Crítica. Es una cosa o la otra. El único escenario terriblemente peligroso es mezclarlos. ¿Sí? O sea, una vez que ustedes toman una decisión de quién es el soluto, quién es el componente más volátil, contra quién va a graficar el sistema binario, cuál es el soluto C ternarios. Una vez elegido esto, y si lo voy a hacer en masa o en moles, ¿está bien? El único escenario terriblemente complejo es mezclarlo. O sea, una vez tomada la decisión, que es una decisión que debe tomarse al comienzo de todo, ¿está bien? Es seguirlo a rajatabla. ¿Qué quiere decir seguirlo a rajatabla?
Exprésense con sus propias palabras, ejercicio de Moodle. Expresen sus propias palabras y en no más de 500 palabras. ¿Qué quiere decir seguirlo a rajatabla? ¿Seguirlo sine qua non? Seguirlo... si sigue hablando en complicado a esta altura, ingeniero, me voy a ir, porque la verdad que no me interesa. Pero me ha llegado una fuerte crítica de que usted no sabe interpretación de texto. ¿Está bien? Por eso cuando yo veía alguno de los videos que dije esta frase, también yo dije, después me pregunté, ¿y me habrán entendido? ¿Me habrán entendido cuando yo quise decir seguirlo a rajatabla? Bien. Como no voy a dar una respuesta, no busquen en Wikipedia. Si buscan, busquen en el diccionario de la Real Lengua Española. Existe algo llamado diccionario. Y no es Google. ¿Está bien? Y un diccionario justamente explica el significado de las palabras. Así que busquen rajatabla. ¿Está bien? Bien. Una vez elegido si hacen en masa o en moles, por favor, tomen la primera etapa de conversión, conviertan todo lo que tengan para algún lado, tracen raya de MATCAD y a partir de ahí sigan con uno de los dos. Entre ese todo está el LS y el GS. ¿Me explico? O sea, no es, o sea, el LS, GS y las composiciones Y y X que tienen que ser fracciones en peso. ¿Está bien? O sea, si mantienen fracciones en peso, entonces el L y el G tienen que ser caudales másicos. ¿Está bien? De solvente, LS y GS. ¿Está bien? O el L y el G caudales másicos totales. ¿Está bien? Lo que no se puede hacer es mezclar composiciones en peso con caudales molares. ¿Está bien? Si ustedes llevan todo masa, es todo a masa. Todo, todo, todo. ¿Está bien? Si lo hacen molar, es todo molar. Incluido estos 1500 litros hora, que no está molar. Lo tienen que llevar molar. ¿Está bien? Porque están como 1500 litros hora. No pueden pegar pera con olmo. Tienen que llevarlo moles. Porque el balance era o moles, o masa. O moles, o masa. Me da lo mismo. Lo que no se puede es mezclar. O es moles o es masa. Entonces, yo ya expliqué que si hubiera dado una tasa de emisión, ¿está bien? También estaría dando una composición, ¿está bien?, de la corriente de salida. ¿Está bien? Con la composición de la corriente de salida, el resto lo tengo resuelto. No, el resto no lo tengo resuelto. No me está dando L sobre G. Hay un principio básico. Todo lo que nosotros vemos en métodos gráficos indica que yo tengo que tener un conjunto mínimo de información tengo que tener un conjunto mínimo de información y ese conjunto mínimo me va a permitir determinar cuántas etapas teóricas necesito. El problema es, dado A, encuentre B. ¿Está bien? La pregunta es si goza del principio conmutativo. O sea, dado B, ¿puedo encontrar A? O sea, dado el número de etapas, ¿puedo encontrar el resto de los cálculos que yo necesito? La respuesta es sí, pero de la misma forma que, dado el escenario, yo saco un número aproximado de etapas, porque en mi número de etapas, si yo tenía el cálculo, yo tenía, uy, ¿qué dice, chico? 1, 2, 3. Y la verdad que yo tenía 1, 2, y yo le fijaba 3, y no eran exactamente 3,
3 por un número entero. Nosotros vamos a usar, por motivos que vamos a ver más adelante, un número entero de etapas. No es respuesta, o sea, los libros la admiten como respuesta. No es la posición particular del ingeniero Cervetti, por consiguiente tampoco es la mía, ¿está bien? Para nosotros el número de etapas es un número entero, ¿está bien? No me daría 3,5 etapas, ¿está bien? O me da 2 o me da 3, ¿está bien? Y yo elijo más etapas para poder superar la especificación, ¿está bien? Porque en realidad el cálculo correcto es fijar n y calcular el resto, ¿está bien? Pero eso lo vamos a ver más adelante en esta materia. En métodos gráficos es al revés, o sea, como yo tengo el escenario, tengo el cálculo, o sea, tenía el cálculo, tenía el dato, o sea, podía trazar esta y sacaba el número de etapas, si a mí me especifican el número de etapas en métodos gráficos, al rehacer este escenario tengo que tantear. ¿Está bien? Eso significa que voy a tener que ir a Inkscape, trazar una recta, trazar el escalado, ver que no me llega, ¿está bien? Borro todo, trazo otra recta, hago el escalado, veo que me paso, borro todo, trazo una al medio y trazo aproximadamente por tanteo esto. Acá, nosotros tradicionalmente no hacíamos métodos por tanteo, ¿está bien? Porque requería mucha goma y cada vez que ustedes borraban la gráfica requerían que la hagan con lápiz sobre el papel y como cada vez que borraban quedaban todos los trocitos de goma, las esquilas de goma, se hacía todo un desastre, tenían que limpiar, etcétera, etcétera, y cuando borraban 3 veces por el tanteo ya no les quedaba hoja porque me borraban también las líneas que estaban impresas. Pero como ahora borrar es una pavada, porque lo hace Inkscape, ¿está bien? O cualquier graficador que tengan, los métodos gráficos no deberían llevar a ustedes más de 5 minutos de tanteo, ¿está bien? Tiro las rayas, doy los datos, tiro las rayas, me da el valor, logro 3, problema resuelto. El tercer escenario es que ustedes se comprometieron con su jefe a resolver el problema con un pequeño cambio en esta configuración. Esta configuración de la torre, que están viendo acá, la estoy señalando, me pregunto, ¿a dónde va el líquido? ¿El líquido viene al balón o el líquido va a la bacha? Y va al desagüe. Porque si va al desagüe, entonces tengo un pequeño problema. ¿Está bien? Y es que, así como hay valores de tasa de emisión de líquido, de tasa de emisión de gases, por la ley de residuos peligrosos, la 24051, hay también una ley provincial de efluentes líquidos, ¿está bien? Que me establece cuál es la concentración máxima permitida, ahora sí estaba en concentración, la concentración máxima permitida de contaminantes en agua. ¿Está bien? Entonces, capaz que este dato, por ser efluente líquido, también tenga que controlarlo. Y entonces ahora estoy en un pequeño problema. Ahora me quedo sobreespecificado. Excelente problema porque ustedes se comprometieron a el martes a más tardar entregar este resultado a su jefe, que era
abogado. ¿Está bien? Ya cambié químico, ahora lo mandé a abogado. Y el abogado, si no se lo tienen ustedes para el martes, o firma el telegrama o inicia la demanda. ¿Está bien? Porque entonces tenemos un interesante problema. La sobreespecificación, lamentablemente, también es factible. Supongamos que tengamos el escenario del ambiente laboral y que esto vaya a efluente líquido. Entonces acá me sobra una especificación y el sistema nuevamente, igual que hasta el momento, se vuelve inconsistente. O sea, al comienzo usted me dio un problema tan abierto que no tenía solución porque me faltaba un dato. Ahora yo le dije, perfecto, pero no te olvides, fulanito tal, alumnito de la tecnológica, que esto va a ir al ambiente laboral y el líquido lo voy a tirar a la bacha. Ay, ahora sí que tienen problema. ¿Está bien? Porque está sobreespecificado. Entonces, ¿se entiende mi problema que está sobreespecificado? Porque ahora di las dos concentraciones. La concentración de la corriente gaseosa que es para el ambiente laboral y la concentración del líquido de absorción que se lleva la acetona, ¿está bien? Y tengo una columna de 3 platos. Entonces, resuelvan, tomen una decisión, ingenieros. ¿Se puede resolver? No entiendo, ingeniero, qué quiere que les responda. Que me den una respuesta, ¿cómo lo van a hacer? O sea, entonces, el enunciado del problema sería el siguiente. ¿Sí? Para recuperar parcialmente la acetona contenía una mezcla aire-acetona, se absorbe en agua con una gravedad tal. El flujo de entrada a la mezcla columna es 1500 litros por minuto y su composición de entrada es 3% en volumen. Esta columna va a ventear al interior del laboratorio y por consiguiente su tasa de emisión no debe superar los 6 miligramos por segundo. Y el líquido es el agua con la acetona absorbida, se va a tirar a la bacha y por consiguiente su concentración no debe superar los 6 miligramos por litro. ¿Está bien? Para el intervalo de concentraciones correspondiente a esta operación, las concentraciones de equilibrio pueden empezar por el de Henry, calcular la concentración de gas y el flujo de agua. ¿Se puede resolver? ¿Se puede resolver? ¿Se entendió el enunciado? O sea, voy a hacerla más fácil. Tal como está, exactamente como está, ¿se puede resolver? Aparentemente ustedes lo convencieron al ingeniero Cervetti de que no, porque estaba subespecificado. Estar subespecificado da infinitas soluciones. O sea, no se puede resolver. ¿Está bien? Fíjense que para poder resolverlo, entonces lo primero que dije fue, bueno, vamos a buscar los datos que faltan. ¿Está bien? Y de ahí surgió toda esta discusión, porque tal como está, la respuesta en el parcial hubiera sido, este ejercicio, ingeniero, no tiene solución, o está tan abierto que tiene infinitas soluciones, lo cual significa que no se lo voy a poder hacer como ejercicio porque va a encontrar infinitas respuestas. ¿Está bien? No tiene, o sea, tiene infinitas soluciones, se tiene, pero infinitas soluciones porque está subespecificado. Tiene que especificarme, y no se ve que la respuesta hubiera sido que me tienen que aclarar que tiene que especificarme o la composición de salida del gas, o la composición del líquido, o el caudal del líquido, o un factor de recuperación.
No, caudal del líquido no, porque tengo la especificación de 3 etapas. La especificación de 3 etapas me reemplaza el caudal del líquido. Me tiene que especificar o la composición del gas, o la composición del líquido, o un valor de recuperación de cetona. No me especificó alguna de esas 3, este ejercicio no tiene solución. Muy bien, le dije. Muy bien. 8 puntos. Ahora resuélvame, porque le voy a especificar, por su excelente respuesta, le voy a especificar que la concentración del gas no tiene que ser mayor a una tasa de emisión mayor a 6 miligramos por litro por segundo, y la concentración del efluente que va como efluente líquido, la concentración del líquido que va de efluente líquido, no tiene que superar los 60 miligramos por litro. Porque ustedes me habían convencido de eso. Entonces yo les di los datos que faltaban. Respuesta en el parcial. Ingeniero, estos resultados son incompatibles. Así que tampoco tiene solución. En ese momento yo voy a decir, no, sí tiene solución. ¿Y ustedes me la dieron haber dado? 2. Así sí. ¿Cómo que tiene solución? Si está sobreespecificado. ¿Dónde está la trampa? Alguien que me diga dónde estuvo la trampa. Siguen sin entenderlo. ¿Dónde está la trampa? De la sobreespecificación. ¿Por qué el ingeniero Macaño dice que tiene solución? Si está sobreespecificado. Con 3 etapas y esos 2 valores de concentración, no voy a poder encontrar nunca una solución. O sea, trazo y un error no me da. ¿Dónde está la trampa? Denunciado. En la palabra mágica, como máximo. Como esos eran valores de especificación de límites o umbrales de concentración máxima admisible, ¿eh? La respuesta era, lo calculo con la máxima del gas y veo qué concentración del efluente de la salida me da. Si esa concentración del efluente de la salida, líquido, ¿está bien?, me da una concentración menor que la que usted me especificó, lo dejo ahí, lo calculo ahora con la concentración del líquido, ¿está bien? Verifico que con una concentración de líquido como dato, la concentración del gas a la salida supera el límite admisible, lo cual era muy obvio porque es uno u el otro, ¿está bien? Entonces, se adopta el criterio del máximo admisible porque el otro resultado me va a dar menor que el máximo admisible. Entonces lo gobernó el peor de los escenarios. O sea, ustedes me hicieron 2 escenarios. Un escenario cumple, o sea, un escenario fue fijar la concentración máxima admisible del gas y ver que verifico que la corriente de líquido de salida es menor que el máximo permitido. Así que sí tenía solución. No estaba sobreespecificado. La trampa fue como máximo. Di 2 datos, no tienen que superar los 2. A uno lo fijo, calculo, veo que el otro no supera, problema resuelto, ingeniero, acá tiene el Marte, y me contrata ahora por 2 años más como mínimo, con una doble indemnización por haberlo resuelto el problema. ¿Todo eso tenía que responder en el ejercicio? Sí. Bueno, no. Era para discutir, ¿no? Era para eso. O sea, a partir de, o sea, a este ejercicio yo le diría, bueno, ahora tienen que hacer las 2 cosas, tienen que entrar en cualquier ley, ¿está bien? Y hacerme todo ese análisis. Ya no lo puedo reformular, porque si yo lo reformulo acá me quedo sin hablar las 2 horas que estoy hablando acá,
de cómo resolver el problema de absorción, pero lo que he planteado es cómo resolver columnas de absorción. ¿Está bien? Entonces, el tercer resultado posible es, bueno, recuperen el 90% de la acetona. Recuperen el 90% de la acetona, ¿está bien? Que era la otra posibilidad, y automáticamente el ejercicio se vuelve tan pavo, pero háganlo porque el tanteo de 3 es bastante interesante, ¿está bien? Recuperen el 90% de acetona. Porque, de último, o sea, para resolver este ejercicio, ¿está bien? Yo planteo todo este escenario, ¿está bien? Es obvio que en un parcial, yo no les voy a decir busquen la ley provincial de agua, o busquen la ley de residuos peligrosos, 24.051, para poder sacar los datos, ¿está bien? Sí puedo decirles, usen el JAWS. Está dicho, las propiedades las tienen que buscar ustedes. La ley de Henry la van a tener que calcular ustedes. Y es una ley de Henry que necesita indefecto. O sea, dijo ley de Henry, no ley de Raoult. O sea, si hubiera sido ley de Raoult, hubiera sido con presión de vapor. Es una solución ideal. Pero dijo que esta solución no es ideal, sigue la ley de Henry. O sea, que viene a estar el coeficiente de actividad. Así que viene que calcular el coeficiente de actividad de qué? Del acetona en agua. La mezcla acetona en agua porque el coeficiente de actividad del acetona en agua. O sea, que la mezcla es la mezcla líquida, la que lo gobierna, en este equilibrio, en esta K de equilibrio líquido-vapor. Aunque el sistema es ternario, ¿está bien? En realidad yo estoy suponiendo que aire en agua no está disuelto, no hay concentración. Entonces, aquí lo que me interesa es el equilibrio de la acetona entre el líquido y el vapor, y la constante de la ley de Henry de la I igual a K por X, la K de equilibrio líquido-vapor, tengo que usar un método gamma phi, pero en el gamma phi, además, le podo de que el sistema es binario, acetona-agua. Y sobre el sistema acetona-agua tengo que medir el coeficiente de actividad de la acetona en agua, para usar la ley de Henry. Resuélvanlo ahora, analizando que van a recuperar el 90% de acetona. ¿Por qué? Porque especificar concentraciones también tiene alto riesgo. ¿Está bien? Tiene un alto riesgo la concentración. Puede que también sea un escenario incompatible. ¿Está bien? O sea, yo busqué, hice todo lo que yo le dije, ingeniero, etcétera, etcétera, pero el viernes a la noche, porque el lunes era feriado, no se olviden, y esto tenía que dárselo a mi jefe contador, que ve los números en el laboratorio, con esta propuesta de cuánta agua, para ver cuánto me va a costar el agua que yo voy a usar para esto. Puede ser que con esas concentraciones no ande. O sea, tendría que ver con, o sea, y que no ande con ninguna de las dos, ¿no? O sea, porque tengo que probar una o la otra, pero con concentraciones siempre es riesgoso, porque la concentración es una restricción muy rígida. En cambio, dar un factor de recuperación me va a dar siempre. Bueno, si usted quiere recuperar el 1%, puede que tampoco dé, pero recuperar un 90% de acetona, en general, es una especificación lo suficientemente amplia como para permitir resolver todo el escenario. ¿Está bien? Equivalente al decir, usan una vez y media la relación LS sobre GS mínima. ¿Está bien? O sea, especificar el caudal del líquido y el del gas es bastante riesgoso porque podría suceder que estén por debajo de la relación LS sobre GS mínima. En cambio, si yo especifico un porcentaje del LS sobre GS mínimo, siempre se va a poder resolver. Es fácil. ¿Está bien? Entonces, las dos especificaciones fáciles eran, en vez de composición, fijar un porcentaje de recuperación. ¿Sí? Recuperar el porcentaje de la acetona que...
que pueden tomar tranquilamente ahora 90% de esa zona que entra, y con eso el sistema vuelve a tener los grados de libertad suficientes para poder resolver el problema y hacer el ejercicio por tanteo. ¿Sí? Pero dejo constancia que se puede especificar una concentración de la salida o se puede especificar 2 concentraciones de salida si agrega alguna frase adicional como máximo. ¿Sí? Porque en ese caso hay que tomar uno de los 2 escenarios. ¿Preguntas? ¿Se entendió este panorama de este ejercicio? Eso porque fueron ansiosos, porque en realidad eso lo había dicho yo para poder discutir todo esto, y ustedes me quemaron el... Me pregunten el Cervetti, si total le digo exactamente lo mismo que dije yo, que es que no se podía hacer. Sí, le dije, claro que no se puede hacer. ¿Cómo me dijo él? ¿Cómo le va a dar un ejercicio que no se puede hacer? Sí, perdón, yo le di un ejercicio que no se podía hacer para poder discutir con ellos que... Ah, bueno, listo, porque así lo voy a tomar en el teórico. Listo, lo convencí. Bien. ¿Preguntas? Nuestra relación con el Cervetti es más o menos ese tipo, ¿no? O sea, y en el club, en este el jefe es él, no sé, yo hago lo que el jefe diga. ¿Preguntas? Yo estoy hasta las 11 en operaciones 2. ¿Está bien? Después de ver hasta las 11 operaciones 2, después puedo ver cualquier otra cosa. Pero yo estoy hasta las 11 con operaciones 2. Bien, te escucho. En los ejercicios que pide el número de etapas, o sea, cuando no me da justo, calculo siempre una más. ¿O no? Sí, sí. Ok. En métodos gráficos, efectivamente, la respuesta que nosotros esperamos es que sea un número entero de etapas. ¿Está bien? En el trazado, excepto en casos excepcionales, ¿está bien? O esta de tanteo, ¿está bien? En donde yo tanteo para que me entren 3, ¿está bien? En general, uno hace un trazado partiendo de uno de los extremos de la torre, ¿está bien? Porque en realidad de dónde parto es irrelevante, porque arrancando de allí y haciendo el procedimiento de operación, equilibrio, para ir calculando los diversos datos de cada una de las etapas, llego hasta el otro extremo y como no me va a coincidir, ¿está bien? Entonces yo tomo por principio la etapa siguiente que me sacaría una concentración con una especificación mejor de la especificada. Volvemos a este caso de la mayor que o menor que. ¿Sí? Pero no nos interesa en este momento eso, no reajusto la composición de salida, ¿está bien? Porque para las especificaciones que está, yo lo logro con por lo menos 5 etapas, ¿está bien? Y tomo nuevamente una etapa más. Más adelante en esta materia vamos a ver cuál es una mejor respuesta, ¿está bien? Porque estos son métodos gráficos aproximados. Muy buenos para entender este principio, porque lo que acabo de decir es válido independientemente del método gráfico, independientemente del simulador. Este análisis que acabamos de hacer sobre la columna de absorción y su grado de libertad es común a cualquier método. Me resulta más fácil verlo en el gráfico, porque cuando yo vaya a un método riguroso de computadora, una simulación de HYSYS, una simulación de Aspen, ¿está bien? Todo lo que yo estoy diciendo se cumple exactamente igual, pero no lo veo ni medio. ¿Está bien? O sea, no es tan fácil de verlo como es mejor verlo en método gráfico, que está muy evidente y muy claro. ¿Está bien? Y porque los métodos gráficos me dan una muy buena idea de un valor inicial. ¿Está bien? Entonces yo no le pido al método gráfico más de lo que es. Si es aproximado,
las 3 etapas son aproximadas. Las 5 etapas que me dio son aproximadas. Entonces, ingeniero, eso quiere decir que si a mí me da 5, ¿usted me lo va a dar correcto porque usted le daba 6? No, no es lo mismo, no. El principio se basa en la reproducibilidad. ¿Está bien? Esto es, si yo razonablemente veo cómo lo han desarrollado y veo que no se han equivocado, y ustedes han visto cuando lo hacen, que pequeñísimas diferencias, pequeñísimas desviaciones iniciales pueden causar fuertes desviaciones finales, ¿está bien? Una torre de estiración por McKay-Thiele, ¿está bien? Si ustedes le erraron el primer angulito, no apretaron la tecla Control o Shift de escape para hacerlas bien horizontal y vertical, también se les pasa un poquitito, ese error de ángulo se propaga y me puede dar 3 o 4 platos más, ¿está bien? Si no hay esos errores, más menos 1, no nos preocupa. Pero si hay esos errores, entonces ustedes no están trazando bien. Entonces, no es que vamos a admitir cualquier número. ¿Está bien? Por eso tarde o temprano voy a necesitar un integrador, ¿está bien? Para poder ver bien qué es lo que están haciendo, porque los ejercicios que vamos a resolver, se va a evaluar más por lo que han hecho, pero no vamos a estar viendo todo el desarrollo completo de las imágenes, aunque las tienen que subir para poder verlas, ¿está bien? Pero el número de etapas tenemos que ponerlo como el entero siguiente de que me garantiza que logro la especificación. Y esa es mi respuesta concreta a tu pregunta. ¿Otra pregunta? Todavía no he podido ver con su saborito o McKay-Thiele. ¿Sí? De todas formas, tiene que resolver esto de absorción. Y lo que acabo de decir no es solamente para absorción, ¿no? Para destilación también es igual. En destilación también tienen que hacer un análisis de grado de libertad, exactamente igual. Lo han visto en el teórico. Tienen que especificar las composiciones del destilado y del residuo. ¿Está bien? Y si no me las especifica, vuelve a ser un problema abierto. Tendré que ver el contexto. O sea, y nuevamente podría decir, uso una columna de destilación para separar una corriente gaseosa de acetona a aire y la voy a destilar y hacer una destilación. Para lograr un venteo de aire y recuperar toda la acetona que pueda. ¿Está bien? ¿Se puede destilar? Sí, ¿por qué no? ¿Se podrá destilar? ¿Se le podrá ocurrir eso al ingeniero Macaño? Porque lamentablemente todo es una ocurrencia de Macaño. ¿Se podrá destilar esa mezcla acetona-aire? O sea, ahora soy yo. El licenciado en letras, que es jefe del laboratorio de ustedes, dice, a mí me dijo mi amigo artista y pintor fulanito tal, el que pintó este cuadro de atrás, ¿está bien? Que tengo una columna de destilación de 3 platos. Así que ustedes tírenme esto para poder separar y sacar toda la acetona que usted quiera, porque es carísima y está controlada por el Cedronar, y que además en el producto destilado de una destilación parcial, de un condensador parcial, ¿está bien? La concentración, esto va a ventear a campana, así que su tasa de emisión no sea superior a 24,651, porque si no me van a poner multa, y usted la va a tener que pagar, porque me van a clausura. O sea que
Destílemelo. ¿Usted qué le dice? Déjeme que lo estudie. No, no pueden decir eso. No lo aceptaría yo. ¿Ustedes van a aceptar ese contrato? ¿O le van a protestar? Escucho. Estoy tranquilizando mis nervios porque ustedes no escuchan nada. ¿Lo hacen? ¿Por qué no? No, yo no lo haría ni loco. ¿Por qué no? Necesito un argumento, chicos. Alguien que me argumente. ¿Ustedes creen que esto no puede ir en el parcial? ¿Sí? Por las diferencias en los puntos de ebullición. ¿Hay mucha diferencia entre el aire y la acetona? ¿A qué llaman mucha? ¿Un grado de diferencia? Y hay un poco más de un grado. 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 grados. ¿Hay 300 grados de diferencia de punto de ebullición entre la acetona y el aire? No. Es para tanto. Se le fue la mano, porque menos 298 centígrados es 0 Kelvin, así que 300 no puede ser. ¿Sí? Pero el aire estaba a una atmósfera, 70, 80 Kelvin. Las cetonas debe estar a 350, 360 Kelvin, o sea, 60, 70 grados centígrados. Es líquida a temperatura ambiente, pero se evapora fácil, así que no debe ser los 100 grados, no debe ser como el agua, ¿está bien? Debe estar por ahí. O sea que yo debo tener cerca de 200 grados Kelvin de diferencia de punto de ebullición. No lo voy a poder destilar. Tengo que absorber. Tengo que hacer una absorción. Con esa diferencia, no voy a poder destilar. O sea, ¿cuánto? No, tampoco hay una regla. Si yo doy un número diciendo esto se destila, esto que no, después ustedes van a decir en el trabajo, a mí Macaño me dijo que tiene que haber como máximo 50 grados, entonces como esto tiene 50,5 grados de diferencia, no se puede destilar. Y como del otro lado es un jefe, ingeniero químico de la Regional Córdoba UTN, que también no hay jefe de planta, va a decir, ¿eso les enseñó Macaño? Sí, por supuesto. Entonces, ¿qué va a hacer? Me llaman por teléfono y crean que lo hacen, mis amigos lo hacen. Tengo amigos jefe de planta, ex alumno. Héctor, ¿vos dijiste semejante idiotez? No, jamás lo podría haber dicho. Te juro que no lo hice, juro, jamás lo hice. Pero a mí me dicen muy confiados los chicos que tienen una grabación tuya, que vos lo dijiste, que no tenía que ser más de 50 grados, que saquen la grabación, y para cómo me la van a sacar, porque ustedes la tienen, ¿está bien? Y jamás lo dije, por eso que no me animo a decir una cifra, porque ustedes me van a tomar esa grabación y va a ser usada en mi contra, ¿está bien? No hay un número fijo, ¿está bien? Pero tengo que darles algo les tengo que dar, ¿está bien? En realidad el que lo tendría que dar es diseño de procesos, ¿está bien? Los libros de diseño de procesos sí se juegan para esto, ¿está bien? Un Douglas, el Turton, o sea, los que dan cómo se diseña un proceso sí se juegan un poco para decir, mire, el Wallace de operación unitaria también se juega bastante, diciendo, mire, menos de 1 grado, de 2 grados de punto de ebullición, y probablemente vaya un líquido-líquido, una extracción líquido-líquido. Por más que abajo la letra dije, pero miren que hay una columna de destilación de ortosileno, parasileno. Y la diferencia entre el orto y el parasileno es 0,5 grados de diferencia, ¿no? Y se destila, ¿está bien? Y la columna tiene más de 100 metros de alto, porque es terriblemente difícil destilar eso, porque tiene 0,5 grados de
de diferencia de punto de ebullición. Y se hace. Pero es muy alto. O sea, probablemente voy a explorar alguna otra alternativa para separar esa diferencia de punto de ebullición. Haré una derivatización, o sea, haré una reacción química para aumentar la diferencia de punto de ebullición, o hago el líquido-líquido, hago una expresión líquido-líquido, que es lo más probable. 5 grados, se destila muy bien. ¿Está bien? Más de 50 queda bastante, queda un chanchito con una etapa, o sea, probablemente me convenga una destilación flash. ¿Está bien? A esa altura es una sola etapa de equilibrio. ¿Está bien? 100 grados, para poder destilar necesito tener algo de líquido los dos. Y para eso tengo que licuar el aire. Tengo que licuar el aire con 70, 80 Kelvin de punto de ebullición. Tengo que levantar la presión a 20 bares, 30 bares, con lo cual me vuelve supercrítico al otro. Se me hace un lío. Es muy complicado. Lo cual no quita que se haga destilación fraccionada de aire, ¿no? Una caja fría de destilación fraccionada, que es el método industrial para producir nitrógeno-oxígeno por destilación fraccionada de aire. Sí, destilo. Con todos los problemas que eso tiene, porque cuando levanto la presión para poder bajar, y tengo que bajar la temperatura bastante, pero no tanto, como 70 Kelvin, ¿está bien? Pero, pero lo voy a mantener a 140, 150 Kelvin, es bastante frío, pero a alta presión. Si no le saco el agua, primero me cristaliza por todos lados. Entonces primero tengo que sacar el agua, porque como cuando viene aire a agua, si no le saco el agua, cuando entra la destilación fraccionada, se me forma hielo por todos lados y me tapa todo. O sea, porque el agua tiene un punto de ebullición extremadamente alto. Entonces tendré que usar una columna de absorción con ácido sulfúrico, o absorción, que lo vamos a ver más adelante, con una zeolita, una sílica gel, como absorbente para quitar el agua. ¿Sí? Y después entra destilado. ¿Otra pregunta? Bien. Dije destilación, tenía que hacer el mismo análisis de grado de libertad. Ponchon-Savarit, delta D, F y delta W están alineados. Con Ponchon-Savarit doble alimentación, o Maquetiel doble alimentación. Y ya estaba. Y no se olviden que todos los gráficos de equilibrio líquido-vapor, el XY, que requiere Maquetiel, y lo requiere Ponchon-Savarit, o la gráfica de entalpías en función de la composición, ¿está bien? Había que agregarle los valores en exceso, ¿no? Que seguramente ustedes ya lo hicieron. Seguramente no copiaron todo lo que yo hice. Agregar los valores en exceso. ¿Está bien? Tenemos todavía la clase el viernes que viene y después tenemos el parcial. Así que, si no tiene más preguntas, nos vemos en la próxima clase. Una consulta, Héctor. Sí. Disculpe. No disculpo nada, gracias. Bueno, cuando hago la curva de equilibrio líquido-vapor en destilación, ¿puedo usar la programación de físico-química? Porque me es más fácil. No hay ningún problema, digamos, con eso. Yo necesito un diagrama de equilibrio. Ok, Hagan lo que quieran. genial. O sea, Y en el de absorción, el último, el que está en inglés, yo lo pude resolver y no me hizo falta ninguna especificación de caudal volumétrico de entrada ni nada. No está especificado. Nos dice solamente que busquemos la relación mínima LS sobre GS y después
las etapas del equilibrio cuando 1.2 por la relación es... Pero entonces usaste una base, ¿o no usaste una base? Lo que hice fue, a partir de la expresión de que te da y igual a 0,5 por x, usé esa expresión, después saqué las relaciones molares, y con los datos de concentración, de fracción molar, averigüé el IN máximo a partir de la expresión I igual 0,5 por X, y luego con el XN máximo, calculé la relación LS-TS mínima, y después lo multipliqué, saqué el XN que necesitaba para hacer en el gráfico, para marcarlo, y hice el rango y grafiqué. Me dieron 2 etapas. ¿Usaste una base o no usaste una base? Como una base. Hay que hacerlo. ¿Usaste una base o no usaste una base? Usar una base, de acuerdo a lo que creía haber dicho, era decir, esto yo necesito un caudal, entonces yo fijaba arbitrariamente 100 kilomoles hora, ¿está bien?, de entrada de líquido de gas, y yo resolvía todo con un caudal de entrada al cual fijé arbitrariamente un valor que tradicionalmente es 1, 100, 1000, ¿está bien?, de lo que sea, para poder resolver todo, porque yo en realidad necesito los caudales de eso que se ese. Eso es usar una base que lo venimos viendo desde integración 2. De integración 2, que venimos viendo lo que es una base, lo hicieron con integración 3, pero no sé quién les dio integración 3, para mí que fue el ingeniero Castaño. Voy a hablar muy seriamente con Castaño, ¿está bien? Y acá en operaciones 2, o en integración 4, que también usan una base. ¿Usaste una base o no usaste una base? No usé una base. 2 puntos menos. Claro que usaste una base. No se puede resolver si no usas una base. No se puede. Usaste una base. Está muy claro. A ver. La respuesta correcta del examen en Moodle era, ¿usaste una base? Sí, claro que es una base. Al ser cocientes L sobre G, está claro que vos usaste una G de 1. Una base que usaste. Porque es por unidad de caudal de gas al resolver esto. Te quedó oculto que usaste una base de G' igual a 1. La solución es todo lo que vos me dijiste. Todo es así, es exactamente correcto. Pero conceptualmente usaste una base de G igual a 1. No la tuve en cuenta, digamos, mentalmente. Simplemente No la pensé. Se podía resolver todo porque vos mentalmente asumiste de que al pedirte el cociente LS sobre GS solamente, ¿está bien?, o prima, como lo quieras llamar, que serían los de solventes líquidos y gaseosos, ¿está bien? En realidad, al encontrar el cociente como valor, es porque estás asumiendo que en ese cociente el denominador es 1. Entonces estás tomando la base de G igual a 1. Ahí, genial. Ahora tomé Todo lo que conciencia. vos dijiste, pero fue tomando una base, ¿eh? Cuidado. No estaba consciente de eso, no me di cuenta. Efectivamente, está oculto en todo el desarrollo del programa que me hiciste. Porque se resuelve como vos dijiste, ¿eh? Eso está muy claro. Okay. ¿Sí? Pero tomaste una base. Genial. Hay que ser consciente de las decisiones. O sea, que eso supone varias cosas. O sea, porque después, si quisieras seguir calculando, que podrías seguir calculando tranquilamente, en realidad habías tomado una base. Tenés un caudal de G. Vos dijiste que era 1. No era 100, no era 1000. ¿Sí? 1. ¿1 qué? 1 lo que quiera. Porque lo que sea, lo que quiera usted, va a ser lo que quiera del L. O sea, 1 litro por minuto, 1 kilomol hora, una tonelada por año. 1. Porque esas unidades se van a arrastrar automáticamente la L. Es una base. Excelente, gracias. Excelente pregunta de parcial.
¿Otra pregunta? La otra pregunta sería, ¿Macaño tomará algo de esto? Y si no llega a subir esto a la UV y llega a tomar algo de esto, ¿se va a reír? Por supuesto. ¿Porque lo dio? Sí. Es como lo que da es puro bla bla. Yo no tengo drama. No. Lo dije, está grabado. No lo subí porque me olvidé subirlo. Se trabó Yahoo, Yahoo no, Google, YouTube. Se trabó YouTube, no lo pudo convertir porque los últimos 5 segundos se grabaron mal, que ya me pasó en por lo menos una filmación, en un video, en una grabación. Entonces tuve que reeditar todo para cortar los últimos 5 segundos que se grabaron mal y me bloqueaban el video. O sea, listo. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? No, yo no. Tengo que terminar, me falta 1 hora del video de destilación. ¿De Pero maquetero o tranqui. con Sabarit? Sí, ese ya lo terminé, me falta solamente 1 hora del práctico de usted, de terminarlo de ver, terminar de tomar notas y empezar a hacer los ejercicios. Vamos, Nico. Nos vemos. Dale, estamos. Chicos, si no hay ninguna otra pregunta. Nos vemos, Sergio. ¿Pregunta? Bueno. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces voy a cerrar operaciones 2. ¿Está bien? Si no hay otra pregunta, dejo de grabar, terminamos operaciones 2. ¿Está bien? Ariana, soy todo oídos. Voy a continuar acá con estoy. un conjunto de chicos que me preguntaron si podía quedarme un rato más después de operaciones para hacer alguna otra consulta. ¿Está bien? O sea que no voy a responder más operaciones 2. El que quiera quedarse, se quede, no me quedará más, pero no voy a dar nada más de operaciones 2. Voy a hacer consultas sobre otro tema con otros chicos que aparentemente están aprovechando de que yo me sumo acá y bueno, y podemos hacer esto. O sea, operaciones 2 terminé, chicos. Al que no le interese, ya está.